Bueno, y siguiendo con la prueba de estos E21 modificados o fuera de lo normal, ahora tenemos un E21 Alpina. Esto no es un auto original, es una réplica de un auto que existió en los 80, fabricado por Alpina. Es un C1 2.3. También había una versión 2.8 con un motor más grande, más interesante. Alpina, al igual que Heritage, era una empresa que arrancó con el BMW 2002, modificándolo para carreras, y bueno, después exactamente igual que Heritage, se consolidaron como fabricantes de automóviles. La idea de ellos era fabricar un auto muy refinado y muy potente. Bueno, este auto, ¿qué lo diferencia de un E21 común? Más que nada la estética exterior, las gráficas, el spoiler delantero y trasero, que son una marca registrada Alpina, son diseños de Alpina, y las llantas, que también fue un diseño de los 70 en Alpina, y después en varios autos de los 70 y los 80 BMW tomó diseños parecidos de esa llanta. El BMW Alpina uno no lo puede llamar, no se llaman Alpina, se llaman BMW Alpina porque eso es la colaboración entre BMW y Alpina, como que es una cosa mutua entre las dos compañías. Este auto, si uno quería un E21 más exclusivo de lo normal, se compraba un Alpina o un Heritage como el otro que probamos. No había una versión súper deportiva del E21 y bueno, esta gente de Alpina usó ese nicho de mercado que había ahí y sacó estos modelos de automóviles. Bueno, como dijimos antes, Alpina ofrecía este auto en dos motorizaciones. La primera, la llamada 2.3, que era el motor del 323i, llevado a 170 caballos, y después la V6 2.8, que usaban, al igual que el Heritage, el motor de la berlina más grande puesto en este auto. Alpina no solamente apuntaba a la potencia, sino que apuntaba al refinamiento, o sea que uno manejara el auto fuera suave, fuera potente y que además consumiera poco combustible. No solamente se ocuparon del motor, sino también que tienen los frenos mejorados, la suspensión trasera mejorada y bueno, realmente es un auto muy interesante de manejar y no tiene nada que ver en lo que es suspensión, frenos y comportamiento a lo que es un E21, por ejemplo, un 323i. Y bueno, para finalizar un poco la prueba de este auto, voy a comentar un poco el interior. Alpina tenía su interior específico, que tenía o sea, era del mismo color afuera que adentro. Eran rojo y verde, las butacas, todo tapizado. En este auto no sé, obviamente eso es difícil de conseguir, pero Alpina, como tenía la opción de pedir el interior negro, porque no todo el mundo quería andar con ese carnaval adentro acá en el interior, bueno, cuadró que se consiguió un interior igual que como usaba la Alpina, tanto los paneles de puerta, paneles traseros y butacas, y bueno, por ahí se dejó exactamente como iba el auto. Después, diferenciado de un E21 común, es el volante, que es un volante que el diseño también es de Alpina, pero era fabricado por Momo. Después también tenían un pomo de madera, como una madera de cedro, y bueno, y los característicos 3 relojes que se podían montar o arriba del tablero o abajo de la radio. Bueno, el tablero también tenía algunas modificaciones estéticas, que tenían en el cuentakilómetros y cuentavueltas, decían Alpina en chico. Las agujas estaban pintadas de un rojo medio naranjo, y bueno, y por último tenían una placa identificatoria acá en el tablero que decía el modelo y el número de serie. Si era un C1 2.3 empezaba con C1 y si era un V6 2.8 empezaba con V6. Esos números no pasan de 200, 300 porque este auto salía el doble de lo que salía un 323 común y bueno, por ejemplo, esos números no pasan más de 200 y 300. Esperamos que haya sido de su agrado y seguimos con Nacho en estudios.